El primer concepto que vamos a mencionar es el llamado entalpía de formación. Vamos a repasar rápidamente este concepto. A grandes rasgos, es la cantidad de calor que se absorbe o se libera en una reacción de formación. Bueno, hay que definir qué es una reacción de formación. Una reacción química de formación es la reacción que produce un mol de la sustancia de interés a partir de los elementos puros que lo conforman en su forma más estable. Bueno, la entalpía de formación se encuentra tabulada en algunas tablas. Por ejemplo, la reacción de formación de propano, que es un alcano con fórmula C3H8, 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, se denota de esta manera. Esta es la reacción de formación. Bueno, si yo quiero formar un mol de propano en estado gaseoso, voy a requerir 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno. Entonces, primero se escribe el producto y a partir de los elementos que forman este producto, vamos a combinarlos en la proporción correcta para obtener esta cantidad de átomos. Por ejemplo, 3 átomos de carbono grafito me dan los 3 átomos de carbono que se encuentran en el propano. El carbono grafito es carbono sólido, es la forma más estable del carbono. Y me faltan 8 átomos de hidrógeno. El hidrógeno en la naturaleza solo existe como una molécula diatómica formado por 2 átomos de hidrógeno. Entonces vamos a unirlo con 4 átomos de hidrógeno. Esta será entonces la reacción de formación de propano. Estas reacciones son teóricas. Es posible que ocurran en la naturaleza, es posible que no ocurran. Sin embargo, para motivos de cálculo, vamos a emplearlas así. Esta es entonces la entalpía de formación. Bueno, ya comentamos, la vamos a denotar así, delta H de formación. El 0 arriba como superíndice indica que se encuentra reportada a la presión estándar de un bar. Tengo también entalpía de formación a cualquier otra presión. Y específicamente, si yo denoto la temperatura, por ejemplo, esto significa el cambio de entalpía de formación a la presión estándar de un bar y a una temperatura de 298.15 Kelvin, es decir, a 25 grados centígrados, que es la temperatura normal. Bueno, se encuentran reportadas para diferentes reacciones y entonces la entalpía de formación es el calor que se produce o absorbe para formar un mol de sustancia a partir de los elementos puros que lo conforman. Vamos a consultarlo en las tablas. Vamos a usar la tabla C4 del libro de Smith de termodinámica. Y además, por definición, la entalpía de formación de compuestos puros a condiciones estándar se define como cero. Por ejemplo, el cambio de entalpía de formación estándar de oxígeno puro se define como cero. El cambio de entalpía de formación estándar de hidrógeno puro es cero. Es decir, de compuestos que están formados por el mismo tipo de elementos. Bueno, vamos a hacer unas reacciones de formación utilizando la tabla. Vamos a usar la tabla C4 del libro de Smith. Ustedes la pueden consultar en su plataforma. Viene como tabla C1 y C4. La C1 ya la usamos, son de capacidades caloríficas. Esta es la tabla C4. Entalpías estándar y energía libre de Gibbs de formación a 298.15 Kelvin. Entonces vamos a usar delta H de formación. El cambio de energía libre de Gibbs de formación no lo vamos a usar en este tema, pero sirve para calcular constantes de equilibrio químico de una reacción, por ejemplo, entre otros usos. Bueno, si vamos al pie de página que se menciona aquí en la tabla, la fuente es esta, tablas termodinámicas de hidrocarburos, okay, de la Universidad de Texas A&M. Esta es la referencia. Bueno, las notas son estas, los cambios de propiedad estándar de formación, sea entalpía o sea energía libre,
Son los cambios que suceden cuando se forma un mol del compuesto listado a partir de sus elementos. Esto sí ocurre la reacción a 25 grados centígrados. El estado estándar, es decir, el estado que define esta tabla para el cual la entalpía vale 0, es esta. Para gases, se considera gas ideal puro a un bar y 25 grados centígrados. Entonces, en estas condiciones, un gas tiene una entalpía de 0. En líquidos y sólidos, la sustancia pura a un bar y 25 grados centígrados. Y finalmente, en solutos en solución, la solución ideal hipotética, 1 molal, es decir, un mol de sustancia por kilogramo de soluto en agua a un bar y 25 grados centígrados. Por eso les hacía la nota de que las entalpías de formación de sustancias puras se consideran 0. Es el estado estándar, es el estado de referencia para el cual esta tabla reporta esos valores. Y bueno, ¿cómo se lee? Tengo aquí, por ejemplo, metano. Viene por compuesto químico. Viene el estado de agregación, aquí en estado gas. Y viene su valor de entalpía de formación, menos 74.520. Esto significa que para la reacción de formación de un mol de metano se liberan 74.520 joules de energía por mol de sustancia formada. Eso es lo que nos dice. Aquí yo puedo plantear reacciones de formación a partir de estos compuestos. No se reportan las reacciones de formación en esta tabla porque es relativamente fácil escribirlas. Por ejemplo, si yo quiero escribir la reacción de formación del hexano gaseoso, vamos a realizarla y a interpretar este valor. Voy a poner aquí reacciones de formación. Estas reacciones de formación nosotros la vamos a plantear y vamos a interpretar el valor que se reporta de la entalpía de formación. Bueno, yo quiero plantear entonces la reacción de formación del hexano en estado gaseoso. Vamos a crearla de esta manera. Bueno, el hexano gaseoso es un alcano que tiene 6 átomos de carbono. Y lo que vamos a escribir primero sería el producto. El producto es hexano, que tiene fórmula C6H14 en estado gaseoso. Entonces, C6 hidrógeno 14 en estado gaseoso. Esta es la ecuación general del hexano. Entonces, para una reacción de formación, yo requiero 6 átomos de carbono sólido. Entonces, los voy a escribir aquí. 6 átomos de carbono sólido. Más 14 átomos de hidrógeno. Yo los voy a obtener de 7 átomos de hidrógeno molecular. 7 átomos de hidrógeno molecular me da 14 hidrógeno. Entonces, esta es la reacción química de formación del hexano. Lo que indica que exactamente para esta estequiometría, noten que esta reacción no está reportada en la tabla porque se puede plantear. Para esa estequiometría yo tengo esta cantidad de calor que se libera. Ok. Sí, bueno, me preguntan cómo hago para escribir los subíndices de la ecuación. Este es el editor de ecuaciones de Office. Si quieren escribir subíndice, bueno, escriben cualquier cosa. El subíndice se escribe con un guión bajo. Por ejemplo, guión bajo 1, y le doy espacio, esto lo convierte en un subíndice.
Si yo le pusiera un circunflejo y un 3, por ejemplo, y le doy espacio, lo convierte en un superíndice. Esto es la forma en la que se ingresan los subíndices y los superíndices. Sí tiene que ver con el tipo de escritura matemática que se llama LaTeX. Pero sí, bueno, es una forma en la que podemos escribir rápidamente ecuaciones. Muy bien. Sí, también aprovecho aquí, por ejemplo, si quieren escribir letras griegas, aquí sí se escribe con código LaTeX, se escribe en barra invertida y delta con mayúscula, espacio lo convierte en un delta. Si escribieran barra invertida y delta minúscula, lo convierte en delta minúscula. Entonces yo voy a escribir delta H de formación estándar a 298.15. Pongo 298 estándar. Bueno, entonces la tabla me dice hexano C6H14 va a tener menos 166.920 joules por mol de energía liberada. Así interpreto yo esa entalpía. Menos 166.920 joules por mol. Eso es lo que me dice la tabla. Para ese compuesto, para cuando se forma un mol de hexano, y bueno, la reacción de formación yo la planteé a partir de 6 átomos de carbono y 7 átomos de hidrógeno, se van a liberar 166.920 joules por mol. Específicamente para esa estequiometría. Si yo la multiplicara por 2, por ejemplo, para la formación de 2 átomos de hexano, por ejemplo, le pongo 2 moles de hexano, yo requeriría entonces el doble. Requiero 12 de carbono, requiero 14 de hidrógeno. En lugar de 7 multiplico todo por 2, que sean 14, y produce 2 moles de hexano. Por lo que la entalpía de formación va a ser el doble del anterior. Aquí le voy a dejar nada más joules. O bueno, si quieren hacemos completo el análisis de unidades. 2 moles ahora por menos 166.920 joules por mol. El producto de estos dos números les da específicamente la cantidad de energía en joules que se requieren o que liberan en esta reacción química. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la tabla no nos da la reacción de formación, sino que nosotros la tenemos que plantear. Otro ejemplo que podríamos poner, por ejemplo, acetaldehído, C2H4O. Voy a escribirla acá. Y vamos a ponerla de otro color. Acetaldehído es también un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. C2H4O. Entonces, vamos a borrar esto. Y voy a escribir aquí C2H4, oxígeno en estado gaseoso. Bueno, oxígeno en estado gaseoso. Este es acetaldehído. Entonces, la reacción de formación de acetaldehído involucra 2 átomos de carbono. Voy a ponerle 2 átomos de carbono sólido. Más 4 de hidrógeno. Entonces el hidrógeno yo lo obtengo del hidrógeno molecular, de este de acá. Pero requiero 2 átomos o 2 moles.
y requiero un átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno yo lo voy a obtener de oxígeno molecular. Como solo requiero un átomo, voy a colocar un medio de oxígeno gaseoso, de O2. Esto en estado gas. Entonces, esta es la reacción de formación de acetaldehído. Y exactamente para esta estequiometría y en estado gaseoso hay que tener en cuenta el estado de agregación. Se liberarán 166.190 joules cada mol. Era muy similar al de hexano, leído de tabla. Entonces, eso nos indica la reacción de formación, que en la reacción de formación de acetaldehído se va a liberar 166.190 joules por cada mol formado con esta estequiometría. Hay que tener en cuenta que la reacción debe estar balanceada. 2 carbonos, de este lado 2, 2 hidrógenos también, de este lado 2 por 2 me da 4, de este lado un medio por 2 me da 1, que es este oxígeno. Entonces esas son las reacciones de formación. Si requerimos otro ejemplo, por ejemplo, bueno, voy a copiar otra ecuación para otro ejemplo. Pensemos que yo quiero inorgánicos, por ejemplo, amoníaco. Lo primero que voy a hacer es plantearlo como un producto. Y el amoníaco está formado por un mol de nitrógeno. Entonces, esto lo voy a obtener a partir de medio mol de nitrógeno molecular. Siempre los gases como nitrógeno, hidrógeno, oxígeno existen solamente de forma natural como gases diatómicos. Y también voy a requerir hidrógeno en estado gaseoso. Como tengo del otro lado 3 hidrógenos, y aquí solo lo puedo obtener a partir de hidrógeno diatómico, le voy a poner 3 medios. 3 entre 2, 3 medios. Entonces, esta es la estequiometría para la reacción de formación de un mol de amoníaco. Medio mol de nitrógeno más 3 medios de hidrógeno me da un mol de amoníaco. Para esta reacción de formación específicamente, se dice que se liberan 46.110 joules por mol. Negativo. Entonces, esa es la reacción de formación. Una reacción de formación también se puede escribir como una descomposición, por ejemplo. Si yo le escribo al revés, esto al final. Si yo le escribo al revés, voy a invertir los valores. Productos ahora se convierten en reactivos y viceversa. Entonces, esta de abajo es la reacción de descomposición. Como yo requiero ahora agregar energía para que se desprenda nitrógeno e hidrógeno, es decir, para descomponer el amoníaco, el cambio de entalpía de formación, aquí le voy a poner D por ser descomposición, tiene el mismo valor numérico pero signo opuesto. Es decir, si el amoníaco
se descompone en nitrógeno e hidrógeno, el valor de entalpía ahora de descomposición va a ser 46.110. Es decir, se requiere que el amoníaco absorba esa cantidad de calor para descomponerse en nitrógeno e hidrógeno. Y esto aplica para cualquier reacción. Si yo le cambio el signo, también se puede escribir como una descomposición. Aquí invertir reactivos con productos y le cambié el signo a la entalpía de formación. Entonces, bueno, estos conceptos los vamos a aplicar para algunos problemas en donde calculemos entalpías de reacción a partir de entalpías de formación.